Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de participar juntos de la Santa Cena, de recordar juntos lo que el Señor hizo por nosotros, el precio tan alto que Él pagó, el sacrificio perfecto y altísimo también que Él tuvo que ofrecerse a sí mismo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y llevarnos a la presencia del Padre perfectos. Qué maravilla lo que Él hizo por nosotros. Así es que en este momento entreguémonos porque el Señor puede curarnos espiritual, emocional y físicamente a través de un corazón limpio en la presencia del Señor. Padre amado, te pedimos que bendigas este pan y este vino que representan tu carne y tu sangre y hagas de nosotros, Señor, según tu perfecta voluntad. Hagas de cada uno de nosotros un vaso de misericordia, un vaso preparado para la gloria. Y gracias, Señor, porque nosotros podemos anunciar en este día que hemos sido objeto de tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Bendícenos y cúranos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Y habiendo dado gracias, dice, después tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos en el nombre del Señor. Señor, te agradecemos por el derramamiento de tu sangre, porque fue a través de esa sangre preciosa que fuimos limpiados y perdonados de toda maldad y de todo pecado. Señor, anunciamos hoy tu sacrificio, sí, pero también anunciamos tu venida, porque tú resucitaste, estás sentado a la diestra del Padre e intercedes por nosotros sin cesar para que la obra sea terminada en nuestras vidas y un día, Señor, en breve, podamos sentarnos a tu mesa y comer y beber contigo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a participar ahora también del pan espiritual. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema sobre la fuerza de un santo y veremos otro aspecto muy importante que tiene que ver con otra fuente de fortaleza. ¿Qué otro medio el Señor
diseñó o escogió o preparó para darnos fortaleza. Y ese otro es alimentándonos. Por eso es que el título de nuestro mensaje de hoy es Alimentándonos somos fortalecidos. O en otras palabras, comer del pan espiritual nos fortalece. Sabemos todos que desde que nacemos necesitamos comer. Un niño ya nace, bueno, de hecho él está siendo alimentado en el útero materno, en el útero de su madre, a través del cordón umbilical. Ella está transmitiendo nutrientes. Cuando nace, inmediatamente ya necesita mamar. ¿Por qué? Es obvio el mensaje. El Señor nos está mostrando que desde que hay un recién nacido, el alimento debe estar disponible. Nosotros generalmente como seres humanos tenemos la negligencia. Somos negligentes casi en todas las áreas de nuestra vida. Les voy a decir por qué. Principalmente en esta que estamos viendo ahora. De hecho, hasta que nos enfermamos, entonces oímos de los médicos que nos dicen que debemos de dejar de comer pan, que debemos de dejar de comer azúcar, que debemos de ponerle poco sal o nada de sal en la comida, que no debemos de comer mucho arroz, muchos fideos, macarrón, todas son pastas y la cantidad de comida, la cantidad de tortillas, en fin. Nos ponen tantas restricciones y eso es una evidencia de nuestra negligencia. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos comenzar a tener un estilo de vida diferente en relación a nuestra comida desde el inicio de nuestra caminata. De hecho, somos nosotros los padres, o son los padres, los que del inicio de la vida de un niño debe tener la disciplina de enseñarle cómo comer correctamente. De hecho, yo recuerdo que cuando era niño, pues me obligaban a comer hierbas, algo que no me gustaba, que supuestamente, y debe ser así, tiene mucho hierro. Nosotros, la mayoría de nosotros nos gusta comer, como decimos en buen chapín, chucherías, ¿verdad? Y por ejemplo, en otros países como en el norte, en los Estados Unidos, ahí la mayoría de gente comen pizza, hamburguesas y mucha gente gorda. ¿Por qué razón? Por la comida. A veces yo sé que el metabolismo puede también contribuir a que una persona engorde. Sin embargo, es la mayor o la razón principal es la cantidad de comida y el tipo de comida. No la cantidad únicamente, sino también la calidad de comida. Entonces, cuando estamos viejos, entonces pensamos que debemos y oímos y los consejos y todo cómo debemos de vivir. Sucede también lo mismo con los pastores. A veces nosotros pasamos ya 25, 30 años de ser cristianos y todavía tienen que estar diciéndonos cómo debemos vivir y cómo debemos alimentarnos. Y ahí comenzamos a ver que sí realmente necesitamos un cambio porque no hemos cambiado lo suficiente, no estamos muy fortalecidos, estamos débiles espiritualmente y emocionalmente, todavía somos conmovidos por circunstancias, por problemas, por enfermedades, cosa que, como dijo Pablo en Hebreos capítulo 5, cuando ya deberías de ser maestro, dice. Entonces habla de una superación, habla de madurez, pero eso tiene mucho que ver con el alimento. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre este punto tan importante que es nuestra alimentación. ¿Por qué no cambiar nuestra alimentación? ¿Por qué no cuidar nuestra alimentación espiritual? Porque es esa la que nos va a fortalecer y la que nos va a ayudar a no reaccionar de una forma negativa o pesimista en medio de los problemas o a comenzar a murmurar por cuestiones que no nos gusta cómo el Señor puede estar tratándonos. Entonces, la fortaleza espiritual, cuando somos fortalecidos en el hombre interior, no existen ese tipo de actitudes negativas o posiciones contrarias a la voluntad de Dios, sino habrá una rendición y al mismo tiempo una fortaleza en nuestro hombre interior. De hecho,
todos sabemos que el Señor nos crió con la necesidad de comer. ¿Eh? Con la necesidad de comer. Sin comida no sobrevivimos. O sea, el Señor también, además de habernos criado con la necesidad de comer, Él crió al mismo tiempo comida. O sea, ustedes pueden ver ahí el medio o el producto, el pan que ya Él preparó porque sabía que nosotros lo íbamos a necesitar. Entonces, a través del alimento recibimos lo necesario, los nutrientes útiles para cada día. Necesitamos mínimo unos tres reflexiones, 3 comidas al día para ser fortalecidos, para sustentar nuestro cuerpo y así cada día tener nuevas fuerzas. Ustedes se dan cuenta cómo, por ejemplo, dice la Escritura que ya llevaba muchas horas de no comer, Jonatán, y llegó el momento en que él sintió hambre y vio, después de estar guerreando, y vio un panal de miel y extendió su vara y comió de la miel. Y dice que en el momento de comer la miel sus ojos se iluminaron, sus ojos se aclararon. No propiamente hablando en sentido espiritual de una revelación, que la mayoría de los espirituales lo aplicamos de esa forma, sino está hablando de algo físico. Él sintió que entró esa energía a su cuerpo y se sintió renovado. Entonces, así es en lo natural y también en lo espiritual. El niño, por ejemplo, un bebé, cuando nace, requiere de muchas calorías, muchas calorías. Es por eso que la leche materna es el alimento principal, podemos decir hasta el único durante los primeros meses de vida. De hecho, el niño, el bebé, depende de la leche de su madre porque es lo único que le va a dar defensa y ante los ataques de infecciones o enfermedades, porque él viene muy vulnerable. ¿Por qué razón? Porque él ha estado durante 9 meses protegido en el útero materno, sale y se expone a un ambiente totalmente diferente, ¿sí?, donde encontrará virus y bacterias de todo tipo. Entonces, una adecuada y buena alimentación para ese niño lo fortalecerá. Su sistema inmunológico va a recibir lo que él necesita para defenderse de cualquier tipo de enfermedad o infección. Nosotros ya oímos, y ustedes lo conocen muy bien, el famoso calostro, ¿verdad? Ese calostro es llamado el oro líquido. Imagínense, oro líquido. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es tan blanco, por eso es oro líquido, porque es un poco más amarillo, y no es así tan abundante como la leche ya después cuando comienza a salir del pecho materno. De hecho, también el niño cuando nace, según los médicos, el tamaño de su estómago es como el tamaño de una canica, bien pequeño. Entonces no necesita mucha comida, entonces el calostro es suficiente, pero ese calostro trae en sí niveles de anticuerpos extraordinarios, altos, anticuerpos. Y también él trae suficientes o altos niveles de glóbulos blancos, que es lo que le van a ayudar a defenderse. O sea, prácticamente le está siendo transmitido un ejército, ¿verdad?, a ese niño para que pueda enfrentar lo que viene. Por tanto, ustedes pueden ver ahí desde el principio cómo el Señor planeó que también ese niño tuviera una madre. La madre lo dio a luz y la madre también lo va a alimentar con su leche, la propia leche que viene de la madre. Nunca se olviden de eso. Ustedes dirán, pues yo no puedo olvidarme. No, estoy hablando del sentido espiritual. Ustedes lo van a entender por qué estamos diciéndolo. Así que la alimentación en cualquier etapa o periodo de la vida es importantísima, importantísima, ya que la alimentación va a ayudarnos al desarrollo, ¿sí?, al crecimiento y a la fortaleza. O sea, nuestro propio organismo va a trabajar correctamente, va a funcionar correctamente y va a tener la capacidad para defenderse, va a tener también la prevención
y también tendrá el tratamiento, impresionantemente, para determinadas enfermedades que a veces ni nos damos cuenta que estamos siendo atacados, y nuestro ejército interior, que es nuestro sistema inmunológico, glóbulos blancos y todo lo que tenemos ahí, los anticuerpos, van a protegernos y a sanarnos. Entonces, con ese entendimiento, vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo número 2. Y dice en el versículo 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desead. Primero dice desechando, ahora dice desead como niños recién nacidos. Precioso el Señor. La leche espiritual no adulterada, para que por ella, por la leche, crezcáis para salvación. Se crece para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, en estos 3 versículos vemos prácticamente que se nos dicen 3 cosas importantes. Primero, una parte de la lucha que debemos mantener, lo que debemos rechazar, lo que debemos anular, y como dice aquí, desechar, como un vestido viejo o un vestido que no debemos más usar. Y se nos dice también una parte muy positiva, una parte que es prácticamente lo que corresponde a la vida, desear. Entonces tenemos una parte que tenemos que rechazar o desechar, otra que tenemos que desear, y la tercera que prácticamente nos dice sobre la bondad del Señor. Cuando dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, cualquier persona que ha sentido el sabor de la bondad divina, de la misericordia, del amor divino, entonces esa persona va a decir, yo quiero esa vida, yo quiero esa palabra, yo quiero esa leche, yo quiero crecer de acuerdo a ese camino. Entonces, esto es básico para que nosotros sigamos en este trayecto en el cual estamos y que debemos alimentarnos correctamente. Pero veamos la primera parte, solo veremos estas 2, lo que debemos desechar y lo que debemos desear, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a alimentarnos de esa leche, ya es porque ya experimentamos, gustamos la benignidad divina. Aquí dice que debemos de desechar toda malicia. Eso significa todo tipo de depravación, todo tipo de iniquidad que hay en la vida moral, la vida social y cualquier tipo de área de esta vida que tiene que ver con depravación, pecado, nosotros debemos, dice aquí, desechar. Otra vez, esta palabra tiene mucho que ver con despojarse, como el Señor nos enseña que también, así como Él se despojó, nosotros también debemos de despojarnos de la vieja naturaleza. Entonces, la depravación, pero también dice que debemos de desechar todo tipo de engaño. ¿Qué es el engaño? Bueno, todo lo que se hace con intenciones de esconder cosas, eso es un engaño. De usar señuelos, carnadas, para que el otro haga lo que uno desea, eso es vivir con engaño, vivir con astucia. La inteligencia es necesaria, ¿verdad? Para hacer las cosas, pero no en el sentido malvado, utilizar mi inteligencia para dañar a otro o hasta para dañarme a mí mismo, en el sentido de dañar mi vida espiritual. También dice aquí que debemos de rechazar la hipocresía. ¿Sí? ¿Y qué es la hipocresía? Bueno, eso viene de una palabra griega que se refiere a tomar papeles que no son los míos. O sea, tomar es como un actor, ¿verdad? Que toma determinado papel para dar a conocer un malvado o una persona correcta. En fin, o sea, lo que él está haciendo es viviendo en la película o en el teatro algo que él no es. Entonces necesitamos desechar todo tipo de hipocresía. También debemos de desechar la envidia, dice, pero dice ahí plural, envidias,
todo tipo de sentimiento, porque la envidia es un sentimiento. Impresionante, ¿verdad? Es algo que si la palabra del Señor, si la benignidad de Dios se puede gustar, la envidia también se puede sentir. Es un sentimiento de enojo o tristeza por lo que otro tiene y que yo no tengo, que yo lo deseo. Es un sentimiento de enojo, de tristeza por lo que yo no puedo alcanzar también y los otros sí lo alcanzan. Entonces debemos de desechar, dice, todo tipo de envidias. Y por último dice también, y todas las detracciones. ¿Por qué? Porque eso es muy amplio. ¿Y qué son las detracciones? Son todo tipo de calumnias. Todo tipo de calumnias o difamaciones. Hablar mal de otras personas, eso no es correcto. Difamar quiere decir manchar su fama o manchar su nombre. Y nosotros debemos evitar que nuestros labios se conviertan en instrumentos de calumnias o instrumentos de reclamaciones. Esas son todo tipo de detracción. Ahora, algo muy interesante en estas cosas que estamos mencionando aquí es que una lleva a la otra. O sea, de la malicia, de todo tipo de depravación, brota el engaño. Cuando hay una depravación, brota el engaño fácilmente. Del engaño brota la hipocresía. Increíble, ¿verdad? Del engaño, la persona engañosa puede ser fácilmente hipócrita. Y de la hipocresía vienen las envidias y de las envidias brotan todas las detracciones. Por tanto, nosotros debemos estas cosas rechazarlas y luego nos dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, algo que debemos nosotros considerar ahora es cuál está siendo nuestra alimentación. ¿Cómo estamos nosotros alimentándonos? Porque si ustedes muchas veces se han sentido débiles, se han sentido sin fuerzas, se han sentido desmayar, es porque no se están alimentando correctamente. No me refiero únicamente a la palabra que ustedes pueden recibir, que tratamos de dársela lo más sustanciosa posible, lo que tiene que ver con tu vida, con lo que te importa, pero también tenemos que considerar el alimento independiente, o sea, privado. Tú también necesitas alimentarte si estás leyendo las Escrituras y estudiándolas también, si estás orando lo suficiente o teniendo una vida de adoración, de alabanza, o teniendo una vida de alegría, de gratitud. O sea, hay muchos aspectos que vienen a contribuir a que mi alma esté fortalecida o que ella se encuentre vulnerable a los ataques y yo me sienta totalmente desfallecido. Entonces, esos dos aspectos son importantes. ¿Quién me está alimentando? Y cómo yo también estoy alimentándonos. Pero tiene mucho que ver también el desear, esa hambre, desear. Así como un niño cuando nace y él ya le pone en el pecho, él comienza, él ya instintivamente sabe cómo mamar. Eso es impresionante, porque Dios lo crió de esa manera para que también nosotros, al nacer de nuevo, no importa si es un maestro en Israel como Nicodemos, el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y si tiene que nacer de nuevo, es una nueva criatura, necesita alimentarse correctamente con la palabra del Señor. Amén. Así es que una adecuada y buena alimentación va a ayudarnos, va a protegernos de los ataques del enemigo. Nosotros también necesitamos de ese oro líquido, de ese calostro celestial. Nuestras almas necesitan recibirlo y vamos a tenerlo a través de nuestra madre. Como mencionamos, la madre da a luz a los hijos y la madre también comienza a darles alimento al principio de ella misma. El calostro y luego la leche, esto le va a dar el alimento. ¿Y quién es nuestra madre? Cuando una persona nace de nuevo, él nace en una familia. Es la gran familia de Dios. Y su madre es la iglesia. Su madre es la iglesia. Por eso es que leemos en Gálatas capítulo número 4
y versículo número 26, que dice: mas la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dice. La Jerusalén de arriba es la esposa del Cordero. Ella es la madre de todos nosotros. O sea, la iglesia es la que nos va a alimentar, la que nos va a dar el calostro, el oro líquido. Y según los médicos también ese calostro es como una vacuna. Fíjense qué precioso eso, es una vacuna natural. Impresionante, ¿eh? Porque va a protegerla. Y nosotros al comer, al beber de la comida y bebida celestial, nosotros estaremos siendo vacunados contra las enfermedades, contra los ataques del enemigo. Entonces, es la madre también que nos alimenta. Y dice la Escritura, para que ustedes vean y corroboren conmigo lo que estamos diciendo en relación a quién es nuestra madre, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, en el versículo número 2, 1 y 2, dice: veo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, es una ciudad, la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba, dice Pablo. Él concuerdan sus palabras con Juan el apóstol, que escribió el Apocalipsis. La nueva Jerusalén descender del cielo, es decir, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí la nueva Jerusalén es comparada a una esposa ataviada, o sea, para el casamiento, preparada para las bodas. Y dice en el versículo número 9 y 10 del mismo capítulo 21, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es? Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, la esposa es la ciudad, la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén. Esa es la madre de todos nosotros, y es ella la que nos va a alimentar. Por eso es que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo número 3, cómo Pedro y Juan, después de sanar al cojo, que estaba sentado a la puerta llamada Hermosa en el templo, ¿sí? Curado por el poder del nombre del Señor, dice que después de que él se levantó y comenzó a saltar, entró con ellos, fue creo el cuarto paso que sucede ahí, él entró con ellos al templo. La razón de esa figura de ser es para darnos a nosotros el mensaje que toda persona que es curada de su enfermedad y que nace de nuevo, inmediatamente debe congregarse, debe estar en una iglesia, porque es ahí donde va a recibir el alimento espiritual, ¿sí? Y se requiere de aquellos que están dando el alimento, porque en la iglesia están los ministros que el Señor ha llamado y que ha capacitado, porque Él no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Entonces, cuando Él llama a alguien, lo capacita, aunque Él no tenga en sí todo lo necesario para ser un buen chef, ¿verdad? Un buen cocinero y dar el alimento necesario. El Señor sí lo es. Entonces, Él va a darnos, por eso Él nos guía en la palabra, Él nos guía en lo que tenemos que hacer para sustentar y darle la fuerza. Porque otra vez, recuerden, esta es otra fuente para recibir fortaleza. Es lo que estamos viendo, la comida. Muy bien, entonces el Señor también nos dice que debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. No puede ser adulterada. O sea, esa palabra tiene que ser pura. Tiene que evitarse todo tipo de intervención humana, toda interpretación humana. La palabra de Dios no puede ser interpretada humanamente. Tiene que ser inspirada. La palabra de Dios es inspirada, pero en toda persona que es usada para predicar, él también tiene que tener la inspiración de Dios, la revelación de Dios, recibir la base verdadera de esa palabra, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a usar nuestro lenguaje y según nuestra propia capacidad y dones. No, eso lo vamos a hacer.
Pero lo que se transmite en sí, el sustento, ese oro líquido que es transmitido, es dado de parte del Señor. Entonces nosotros tenemos que evitar, cuando compartimos la palabra del Señor, agregarle cosas de nuestro corazón para que nuestro alimento no sea adulterado. Debe tener la pureza para tener la fuerza, ¿verdad? Una gasolina que ya le mezclaron otros elementos o agua, por ejemplo, no va a darle la fuerza a un carro. Le vamos a acelerar y no va a tener la fuerza. Igualmente, si nosotros bebemos una leche que le mezclaron agua, entonces va a ser una leche adulterada. Todos lo hacen para tener lucro. Ustedes pueden ya percibir cómo es que una persona que crece financieramente, no quiere decir que todos los que han crecido espiritualmente, financieramente, sean deshonestos. Pero generalmente las personas que buscan un lucro adulterarán para poder crecer. Mientras más litros de agua le ponen a los litros de leche, más podrán vender y más será el lucro. En cuanto menos sea, la calidad será excelente, pero el lucro será menor. Entonces, solo aquellos que aman realmente la honestidad y la rectitud estarán dispuestos a vender leche pura, que viene directamente del Señor, que es transmitida de esa manera. Entonces, nosotros también tenemos que ser como niños. El Señor dice en Mateo capítulo 18, versos 2 y 3, dice que poniendo a un niño en medio de los discípulos, les dijo, todo aquel que no se hiciere como niño no entrará en el reino de los cielos. Y entonces eso quiere decir que no es solamente nacer de nuevo suficiente. No, tenemos que mantenernos con la actitud de un niño, en el sentido de sin malicia, porque todo nené que nace, todo bebé, todo niño que nace sin malicia, sin engaño. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Nosotros tenemos que mantener nuestra mente sin la malicia, sin las envidias, sin todo eso que debemos desechar para poder mantener siempre el hambre. O sea, pureza y hambre. Dos cosas importantes en la vida de un niño que debemos de mantenerlos toda la vida. Niños siempre, ¿verdad? Otra vez, malicia, sin malicia y con hambre de Dios para comer del oro líquido. Otra vez, quiero repetirlo, la actitud significa el espíritu de un niño, nosotros la necesitamos todo el tiempo de nuestra caminata. ¿Para qué? Ya lo mencionamos, para mantener la inocencia que se trae como niño y el hambre para poder crecer. Entonces, cuando nosotros leemos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, hay una parte ahí que quisiera resaltar. Ahí dice, desechando, ¿verdad? Es ese verbo ahí, desechar o dejar. Ese es un verbo, en el griego, es un verbo aoristo. Y el verbo aoristo, traduciéndolo al español, es un tiempo indefinido, un tiempo sin límites, ilimitado. Eso quiere decir que debemos de mantenernos siempre desechando o dejando a un lado esas cosas que se mencionan ahí, que es toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todo tipo de detracciones. Amén. De tal manera que eso debe existir en nuestra vida. Debemos vivir desechando eso y vivir siempre alimentándonos del Señor, desechando todo tipo de alimento del mundo, a que a forma, como dice Romanos 12:1, no os conforméis a este mundo. ¿Qué quiere decir? No toméis la forma del mundo, no abracen el estilo y la comida del mundo. Toda persona que quiere tener una vida saludable en su alimentación, va a tener que hacer decisiones drásticas, radicales, para poder mejorar en su propia estética física, mejorar, bajar de peso y por cuestión amor a la salud. También la Escritura muestra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por tanto debemos de cuidarlo. Así es que cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Efesios, vamos ahí, capítulo número 3, Efesios 3:14, dice, por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona al Padre porque cuando hablamos de un padre, todos entendemos por lógica que está hablando también de una madre y de una familia. Ya sabemos quién es nuestra madre, ¿verdad? La iglesia, Cristo es el esposo, pero él es el Padre de toda la familia, de quien toma nombre toda familia en los cielos, los que ya murieron físicamente pero están vivos en el cielo, y en la tierra, los que no hemos muerto físicamente aún, pero estamos ya disfrutando de la vida eterna en la tierra, para que os dé, el Señor el Padre, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, o escuche, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces necesitamos de esa fortaleza que viene a través del espíritu. Por eso el Señor dice en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él estaba hablando ahí que debían de comer su carne y debían de beber su sangre. Muchos no entendieron y lo abandonaron. Nosotros que hemos entendido, sabemos que debemos de comer del pan de su boca, de lo que sale de su boca, y beber de su sangre, quiere decir, siendo fortalecidos con su propia vida. La vida es la vida del cuerpo, y lo que representa es la propia persona. Por eso Cristo derramó su sangre, su propia vida. Pero también en el concepto hebreo, en la sangre está la fuerza. Entonces, cuando nosotros estamos ingiriendo, estamos comiendo y bebiendo del Señor, de sus palabras, entonces la fortaleza de los cielos está en nuestro hombre interior. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando habla también otro aspecto aquí de Pedro, ya para terminar, en Primera de Pedro, capítulo número 2, dice la leche, cuando está hablando aquí de la leche, no se refiere aquí a las verdades elementales del Evangelio o a las verdades básicas del cristianismo, de ninguna manera. Pedro no se está refiriendo a eso, sino que está hablando de algo permanente y profundo, ¿verdad? Que es lo que viene de los cielos. El alimento es dado de acuerdo a nuestras etapas. Si al principio es leche, después vienen otro poquito, vienen compotas, vienen arrocito o frijolito ya preparado, cuando ya está mayorcito, verduritas cocidas, amasadas, en fin, así va, y después ya comienzan las viandas sólidas, ¿verdad? Y así por adelante nosotros tenemos que mantener siempre una muy buena alimentación. Pero el apóstol Pablo sí habla de cómo personas, cristianos, tienen problemas al no seguir con una alimentación adecuada si no se mantienen con lo básico. Él dice aquí en 1 Corintios capítulo número 3 y en el verso 2 dice, os di a beber leche y no vianda. Ahí sí, en este contexto, la leche son cosas básicas. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, lo que él está diciendo es que necesitamos crecer, dejar de ser niños en el sentido de la malicia y en el sentido de la falta de entendimiento, ¿verdad? Y comer viandas sólidas, que es lo que nos va a ayudar a crecer, porque aún sois carnales. La carnalidad, o sea, el no desechar lo que Pedro dice de todo tipo de depravaciones, eso hace con que solo estamos siendo alimentados con cosas básicas, verdades elementales del Evangelio o del cristianismo. Eso mismo es dicho también por el propio apóstol Pablo en Hebreos capítulo número 5, y en el verso número 12 y 13 dice, porque debiendo ser ya maestros, como mencionamos al principio, después de tanto tiempo, o sea, pueden pasar años, 10, 15, 20, 25, 30, 40 años de ser cristiano, y aún necesitamos de viandas o de alimento básico, lechita. No es posible. Por eso es que no crecemos y no nos fortalecemos. Continuamos siendo débiles. Debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido es necesario. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la práctica de justicia porque es niño. Bueno, aquí está claro, es evidente que durante cierta etapa de la vida en que estamos comenzando a crecer, principalmente nuestra niñez, nuestra infancia, no vamos a tener experiencia de un adulto.
El Señor no quiere que continuemos todo el tiempo siendo niños en entendimiento, en la capacidad del crecimiento, de la madurez, ¿no? Quiere que seamos niños toda la vida en la malicia y que mantengamos la pureza en nuestro corazón, ¿verdad? Y que tengamos, como ya mencionamos, el hambre necesario para continuar creciendo. Entonces aquí son dos cosas diferentes. Una es la leche, que son las verdades básicas, que aquí el propio Pablo en el capítulo número 6, verso 1 al 3, describe esas seis partes de los fundamentos de la doctrina de Cristo, que no los vamos a desechar de ninguna manera. Son una base, son un fundamento que a lo largo del tiempo no se puede ver, pero son la base de nuestro edificio espiritual. Nosotros tenemos que conocerlos y practicarlos para ser fuertes en el Señor. Pero aquí Pedro está hablando en sí de la palabra, de la doctrina pura, de esa palabra de los cielos que viene de los labios de Cristo, que es lo que nosotros necesitamos para alimento. Está diciendo que debemos de evitar la racionalización. Está racionalizando la palabra. No significa que no tengamos argumentos, no significa que no tengamos dudas, no significa que tengamos preguntas. Muchos de los mensajes o algunos de los mensajes que yo he predicado vienen a través de las preguntas de los hermanos, preguntas legítimas, preguntas necesarias para poder satisfacer sus dudas y crecer en el Señor. Así es que esta leche que está hablando aquí el apóstol Pedro es la leche de la palabra que siempre está y siempre debe estar disponible y en los cielos y en esta tierra para nosotros. Y nosotros tenemos que tener ese hambre o esa hambre por la palabra del Señor. Así es que desead, dice, anhelad ardientemente. Este es el impulso natural de los regenerados, o sea, de los regenerados, ese es el impulso natural. Desead ardientemente. Cuando tiene hambre, ustedes pueden ver a un niño que está moviendo su cabeza para ver dónde encuentra, porque él todavía no mira muy bien al principio, en sus primeros días, dónde encuentra el pecho de la mamá. Porque así nosotros debemos ser espiritualmente, deseando ardientemente. Ese impulso natural nos fue dado y tenemos que comer. Entonces no debemos perder, por causa del tiempo que llevamos como cristianos, perder el hambre. Si usted ha perdido el hambre a la palabra de Dios y no está leyendo las Escrituras y no la está amando, como dice el Salmo 119 hablando, es un salmo que exalta la palabra del Señor, que lámpara a mis pies tu palabra, es comida, son perlas, son joyas, es algo que yo amo. En fin, el salmista allí, en ese Salmo 119, nos muestra el amor que todo cristiano debe tener a la palabra del Señor. Eso es hambre. Hambre de la leche, hambre del oro líquido, hambre del calostro celestial que todos necesitamos. Y aquí la palabra leche en el griego es gala, de leche, y dice aquí en el griego se leería gala logikos, de lógico, pero también viene de la raíz de logos, de la palabra, del discurso, de lo que es razonable. O sea, está hablando que recuerden lo que dice en Romanos 12:1, dice, les ruego pues hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Es el mismo sentido, vuestro culto. Para que nosotros tengamos un culto racional en el sentido de un culto de acuerdo a la palabra, no racional mental. No, se refiere a un culto de un total entendimiento en la palabra del Señor. Pero para eso necesitamos presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, deseando. Nosotros necesitamos no solamente morir, desechar aquellas cosas feas, sino desear como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada. Entonces, es lo mismo que el apóstol Santiago dice aquí en el capítulo 1, verso 21 de su carta, dice, por lo cual es el mismo contenido que Pedro dice en 1 de Pedro 2, 1 y 2. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice.
¿Se dan cuenta cómo es que podemos, dice Pedro, que debemos crecer en salvación, salvar nuestras almas a través de recibir con mansedumbre? Ahí viene el sacrificio que habla Romanos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por tanto, no vamos a adulterar la palabra de Dios. Queremos beber, comer de esa leche no adulterada, que significa ningún tipo de intromisión humana, y una leche sincera y pura, sin mezclas. Ireneo, que fue uno de los padres de la iglesia, en los primeros años de la iglesia cristiana, él dijo que los herejes mezclan la tiza con la leche. Siempre habrá una mezcla. Aquellos que erran, que se equivocan en la doctrina, mezclarán lo que se parece, pero que quitará la pureza de la leche espiritual. Por lo tanto, solo los que abandonan la casa del Padre, el alimento verdadero, verán su pobreza y su debilidad. Como el hijo pródigo que abandonó la casa y el alimento y viviendo su vida como él quiso. Mucha gente piensa que el hijo pródigo es aquel que está en el mundo y viene al Señor. No, es aquel que deja la casa y comienza a vivir una vida diferente, una vida de abandono, una vida a su bien placer, a su buen entendimiento de lo que él cree que es la vida, pero de repente comienza a darse cuenta que le falta comida y quiere comer de la comida de los cerdos. Y dice que quería comer de las algarrobas y nadie le daba. Entonces él volvió en sí, dice ahí en Lucas capítulo 15, versos 16 y 17, y dijo: ¿cómo yo no puedo comer aquí ni esto? Y en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen mejor comida. Entonces vuelve a la casa del Señor, vuelve a tu madre, vuelve a donde serás sustentado y alimentado con la palabra de Dios. Seamos de aquellos que todo el tiempo tienen hambre, como el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre necesitamos tenerla siempre. Por tanto, comamos todos los días de la palabra. Oremos todos los días, alabemos al Señor, cantemos, adoremos, seamos fieles en los cultos de la iglesia. Tenemos que tener una cierta disciplina. No abandonemos los cultos solo por una visita o porque quiero divertirme ese día. Creo que necesitamos tener más responsabilidad y más disposición interna. No es una cuestión de lo que el pastor te dice. Usted no diga: no, el pastor ya dijo ahí, yo me voy a sentir mal. No es eso. Y bueno, primero yo soy responsable en animar a todos a que seamos fieles. Pero cada uno de nosotros necesitamos tener esa disposición y verlo como un tiempo santo. Imagínense, pasa toda la semana y el domingo ni siquiera vamos a la iglesia. Tenemos que luchar porque el enemigo trata de formarnos, de hacer que nosotros tomemos la forma del mundo, el estilo. Es tiempo de hacer esto, de hacer lo otro, de vivir como nosotros queremos. No. Consagrémonos. Si el Señor se sacrificó por nosotros, ¿qué nosotros podemos decir que habrá un sacrificio comparable a ese? Sacrifiquémonos, pero será glorioso porque tendremos beneficios eternos. Así creceremos y seremos fortalecidos en el hombre interior. Entonces, esta otra fuente seremos fortalecidos alimentándonos con la leche espiritual no adulterada. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia, por concedernos el privilegio de estudiar tu palabra y que tú hayas colocado en el corazón de mis hermanos el anhelo, el deseo, el hambre de crecer en tus caminos y de comer y de beber de tu mesa. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo y que tengan una semana bendecida y en la paz del Señor.